Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que les bendiga más. Amén. Bendito Jesús, saludamos a la iglesia. Bendito Dios, le damos la cordial bienvenida a todo el que se ha dado cita en esta mañana en este lugar. Y de igual forma extendemos la invitación a todo el que se conecta o ha de conectarse, ¿verdad? Esta es la iglesia del Camino, ubicada en Longwood, Florida, pastoreada, ¿verdad?, por nuestros pastores Héctor David Febo, la pastora Dorca Cruz y, ¿verdad?, el cuerpo pastoral y la iglesia, una iglesia de amor. Bendito Jesús. Vamos a estar considerando la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Josué, del 1 al 9. Si usted se puede poner de pie, bendito Jesús. Bendito Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Ya oraron, ¿verdad? El pastor Adrián estuvo presentando en oración al trono de la gracia este mensaje. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice: amén. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Puede tomar asiento, iglesia. Y el tema del mensaje de esta noche, de esta mañana, es el Dios que cumple lo que promete. Para los que escriben, el Dios que cumple lo que promete. Bendito Jesús. Reconocer no es lo mismo que poseer. Hemos dado lectura a Josué 1:9, pero antes de leer, ¿verdad?, de irnos en profundidad en el pasaje, quiero hacerle a usted una pregunta. Esta pregunta, hágasela y conteste, ¿verdad?, para usted. Probablemente creemos, o puede creer usted, ¿quién es el protagonista del libro de Josué? Muchos diríamos que Josué. Sin embargo, es una respuesta que podemos entender porque lleva el nombre de él. Pero mientras yo estudiaba, ¿verdad?, me
preparaba para este mensaje, Dios habló a mi vida y me dio unos nuevos ojos para ver el libro de Moisés. Así que a través de la palabra del Señor, yo entendí que el protagonista del libro de Josué no es Josué, sino es el verdadero protagonista. Siempre ha sido que Dios cumple lo que promete. Así que este hecho cambia completamente la manera en que leemos el capítulo. Porque si pensamos que este capítulo se trata de Josué, entonces estaríamos, ¿verdad?, admirando al hombre. Pero si nos enfocamos que en este capítulo el mensaje de lo que trata es de Dios, saldremos, ¿verdad?, estaremos más confiados en Él. Y para poder abundar en lo que es Josué 1:9, es necesario que nosotros podamos retroceder, porque la historia no comenzó con Josué. Cuando hablamos de Josué y vamos a Josué, pensamos, ¿verdad?, que llegó ahí una instrucción de parte de Jehová y que todo fue el comienzo allí. Pero en realidad la historia que vemos en este capítulo de Josué comenzó siglos antes. Y lo podemos ver, ¿verdad?, cómo comenzó, y fue con el llamado de Abraham. En Génesis 12:7, Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Más adelante, en Génesis 15, del 18 al 21, Dios reafirmó esa promesa estableciendo un pacto con Abraham. Tome nota de la cita para que pueda, ¿verdad?, luego escudriñar cada texto. Es importante, ¿verdad?, que podamos entender que la tierra prometida no fue un proyecto de Moisés, no fue idea de Josué, fue una promesa que nació en el corazón de Dios. Y cuando Dios promete, Él mismo se compromete con el cumplimiento de su palabra. Cuando Dios promete, Él mismo se compromete con el cumplimiento de su palabra. Observamos, si vamos a Deuteronomio 7:9, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Esto es una verdad, gente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre. La fidelidad de Dios no depende de usted ni de mí. Porque cuando usted y yo le fallamos a Dios, Dios siempre permanece fiel. El desierto. Sabemos, ¿verdad?, por la palabra del Señor, que el pueblo estuvo en el desierto. Pero el desierto nunca fue el destino. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, nunca pensó que el desierto sería su destino final. El desierto era el camino. La tierra prometida era el propósito. Dios abrió el mar rojo, los alimentó con maná, les dio agua de la roca, los cubrió con la nube y con la columna de fuego. Todo apuntaba hacia un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Todo eso fueron los vehículos. Observamos en Deuteronomio 1:2, cuando Moisés hace esta expresión, recordándole al pueblo lo siguiente: 11 jornadas hay desde Oreb hasta Cades Barnea. Eso quiere decir 11 días.
Y usted se preguntará por qué entonces el pueblo tardó 40 años en llegar a la tierra prometida. Si se supone, si está establecido hoy en el 2026, que desde donde estaba el pueblo, donde fue, ¿verdad?, estacionado, ya que habían estado, ¿verdad?, en el monte Sinaí, Jehová le dio las tablas de la ley, pasaron por unos procesos, pero cuando están en Cádiz, en Horeb, es allí que comienza la partida exactamente hasta la tierra prometida. Por lo cual se supone que geográficamente y por tiempo lo que se hubiera tardado hubiera sido 11 días. Entonces, ¿por qué Israel pasó 40 años en el desierto? El camino era muy largo. No había carro. Los camellos estaban cansados. Fue probablemente porque los caminaron bien. Eso tampoco. Por la palabra, nosotros tenemos la respuesta en el libro de Números. Dios ya le había dado una promesa a este pueblo que no comenzó con Josué, que no comenzó con Moisés, comenzó con Abraham. Cuando Israel llegó a Cades Barnea, Dios habló con Moisés y le dijo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios primero le dijo que Él le dio la tierra. Yo doy. Fue Dios quien le dio la tierra. Después le dijo: reconozcan. Así que podemos ver que Dios prometió primero. Después vino el reconocimiento. Esto no fue al revés. Y mientras estudiaba, los que saben, ¿verdad?, que me gusta buscar el significado de las palabras, porque eso no es, muchas cosas nosotros las tenemos porque se repiten, pero realmente no tenemos el significado, el contexto que es. O por otro lado, cada palabra tiene su contexto específico para el momento oportuno por el cual se habló o se va a hablar. Así que la palabra reconocer en hebreo se llama tur. Y yo decía al Señor, pues entonces ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado? Tengo un tour guide para que te ayude en el viaje. ¿Qué significa? Esta palabra no solamente es observar, eso no es simplemente eso. Significa, según el contexto de esa porción por la cual se trazó, explorar cuidadosamente, inspeccionar, examinar, obtener información antes de actuar. La palabra del Señor dice: examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Aquí los espías no fueron enviados para ellos decidir si creían en Dios. Tampoco fueron enviados para ellos decidir si esta tierra era buena. Es que la promesa ya estaba dada. Ellos fueron enviados para prepararse, para poseer lo que Dios ya había prometido. Importante destacar en esta acción de estos espías
es que reconocer no era su destino. Esto era solamente el comienzo. Por lo cual, reconocer una promesa no significa necesariamente vivirla. Y le voy a explicar por qué. Hay personas que conocen la voluntad de Dios. Escuchen. Reconocen su llamado. Yo tengo un llamado. El Señor hace 40 años que me llamó. El Señor me dijo tal y cual cosa. ¿Sí o no? Según ellos, reconocen el propósito de Dios para sus vidas. Pero nunca avanzan. Nunca obedecen. Nunca toman posesión. Por eso la palabra del Señor enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si usted llama a alguien porque tiene algo para entregarle, le está llamando por su nombre, la persona no llega, el problema es de usted o de la persona. Hubo un llamado en la cruz del Calvario que llevaba el nombre de toda la humanidad, de la que nació, de la que está naciendo y de la que nacerá, hasta que Jesucristo venga a levantar la iglesia. Si usted observa en su Biblia, Josué 1 tiene ese capítulo, tiene un título y dice preparativos para la conquista. Así que vamos a ver qué significa conquistar. Porque es importante que entendamos esta palabra. Mire, gente, hay mucha gente por ahí, lamentablemente, que utiliza palabras rebuscadas, que quiere llevar a la gente a socavar las emociones cuando son palabras vanas, porque primeramente no vienen dentro del propósito y el diseño de Dios para ese pueblo, para esa iglesia, para esa vida, y lo que quieren es querer apantallar, atrapar, engañar. Porque ahora todo es conquista. El guerrero, ¿conquista qué? Porque probablemente sorry y no sorry. El que dice que conquista probablemente, lamentablemente, y es de avergonzarse, ni él mismo se conquista. Así que la palabra conquistar en el contexto bíblico no significa simplemente ganar una guerra. Nosotros tenemos que tener presente que la palabra del Señor fue escrita más de 2000 años atrás. Eso no quiere decir que no sea para ti y para mí, claro que no. Pero yo hoy no peleo con Goliat, con ese gigante, y le voy a tirar 3 piedras. Pero yo sí peleo con otro gigante, que mi arma más poderosa es la palabra del Señor. Sí, Señor, aleluya. Lo que tú y yo batallamos hoy, vamos a utilizar unas herramientas que no las teníamos hace probablemente un tiempo atrás. O esta batalla la conquistamos, esta guerra la conquistamos, pero no va a ser las mismas herramientas que vamos a poder utilizar para la que venga después. Así que conquista significa tomar posesión de la herencia que Dios ya ha prometido conforme a su pacto. Porque tú y yo hoy, en el 2026, somos generación que hacen siglos que Dios le prometió a un hombre, y tu descendencia será como las estrellas. ¿Por qué nosotros somos descendientes de esa promesa? A través de Jesucristo. Es por esto que Israel no iba a conquistar un imperio. Cuando estudiaba, es lo mismo que le pasó al pueblo cuando no aceptó a Jesús, porque ellos lo que estaban buscando era que viniera alguien que los libertara. Pero no era de esa manera que Dios envió a Jesús, para que libertara a la humanidad. Amén, aleluya. El pueblo de Israel se supone que a lo que iba era a tomar posesión de aquello que Dios
Por eso la palabra del Señor dice en Deuteronomio, y repetirás estas palabras. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. ¿Qué palabra? Lo que Dios te dijo. ¿Qué palabra? Lo que Dios te prometió. Esta conquista comenzaba en este pueblo creyendo la palabra de Dios antes de entrar a la batalla. Imposible que nosotros hagamos cosas primeramente sin depender de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios, y lo voy a decir versión Samari, que el que quiera hacer tiene que planificar, gente. ¿Cómo vamos a empezar la construcción de una casa, de un edificio, de un proyecto, si antes no nos hemos sentado a planificar, a ver cuáles son mis recursos, poder identificar qué es lo que necesito? Y el hecho de que el pueblo se supone que para conquistar creyera la palabra del Señor, no quiere decir que nos encima a nosotros. Se supone que hasta hoy, hasta que Cristo venga, eso pase en nosotros. Queremos pelear batalla. No escudriñando la palabra del Señor. Queremos pelear batalla, que ganar, porque no todo el que dice Señor, Señor, será salvo. Y no todo el que dice Señor, Señor, es porque Dios está con él, ¿sabe? Ay, hermano Samari, ¿por qué pasa X o Y, Z? ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y su palabra es verdad. Y su palabra es espada de doble filo, más cortante que espada, bendito Jesús. Así que es que no se trata de mi palabra ni de la tuya, es de la palabra de Dios. Y no porque tú o yo hagamos, es porque Él dijo. Y por amor a que Él no quiere que nadie se pierda. Hoy en día Dios sigue llamándonos a nosotros a responder con fe a lo que Él ya ha dicho. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros tenemos promesa de parte de Dios. Porque aunque tendremos días malos, porque aunque tendremos aflicciones, su palabra dice que Él va a estar conmigo y contigo todos los días de nuestra vida. Así que observamos aquí que el problema, ¿verdad?, que tuvo este pueblo no eran los gigantes. Los 12 espías recorrieron la tierra durante 40 días. 12 espías que fueron seleccionados por el líder de ese pueblo. 12 que vieron lo mismo. Ellos vieron los gigantes, los 12. Ellos vieron las murallas. Ellos vieron los frutos. Ellos vieron la misma abundancia. Todos reconocieron la tierra, pero no todos interpretaron la realidad de la misma manera. 10 interpretaron la promesa desde los gigantes. Josué y Caleb interpretaron los gigantes desde la promesa. Ahí es que está la diferencia. El problema no fue nunca el reconocimiento de los 12. El problema fue permitir que el temor tuviera más autoridad que la palabra de Dios. Y cuando el pueblo decidió creer más en el informe de los 10 espías que en el de la promesa del Señor, ¿saben qué? Les cuento. ¿Quieres que les cuente? Es en este momento que Dios dicta, Jehová dicta sentencia sobre este pueblo. ¿Se acuerdan? Que se supone que eran 11 días lo que hubiera llegado el pueblo a Canaán. Y dijo Jehová en Números 14:34, conforme al número de los 40 días en que reconoció
conocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año, Racataramanse, por cada día. Mire, gente, cuidado que yo he leído la palabra del Señor y este versículo a mí me reventó. Porque hablamos de los 40 días, 40 años, perdón. Oye, pero nadie menciona porque fueron 40 años. Así que cada día que esa generación incrédula, que los 10 espías no tuvieron los pantalones para reconocer, hacer lo que Jehová les mandó. Es que esto no se trata de lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Es de lo que dice Dios. Las excusas para usted, para mí, para Dios no. Sí, porque lo primero es que pues, no hago por tal cosa. No, pero es que Él quiere evitar problemas. Mire, iglesia, Samaria, Jehová nos va a pedir cuenta a cada uno de manera individual. Oh, pero que conste que hay cosas que Dios nos ha entregado en nuestras manos, porque pudimos ver hace clases atrás que todo lo que tenemos, lo tenemos y nada nos pertenece. ¿Sí o no? Porque todo es de Dios. Ay, que yo trabajo. Ay, que yo tengo tal profesión. ¿Y cómo es posible que esa persona que hace mal, que esto, que lo otro, olvídese usted? Dios es tan grande y tan grande en misericordia que ni tú ni yo sabemos cómo es su misericordia. Ahora sí le tengo noticias. Que de esta tierra no nos vamos sin pagar el último cuadrante, que Dios es justo y por el cual nosotros hemos obrado, tendremos nuestra recompensa o nuestro castigo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Entonces, 40 años que estuvo el pueblo en el desierto. Un recorrido de 11 días terminó convirtiéndose en 40 años. No porque Dios cambió. No porque Dios no cambió. Oye, usted sabe lo que es que le dieron promesa a Abraham. Que Moisés estuvo con un pueblo por mucho tiempo. Donde muchas veces tuvo que interceder, porque allá en el Sinaí, si usted no sabía, yo le cuento que después que tuvo Moisés delante de la presencia de Jehová y fueron escritas las tablas de la ley por Moisés, sus emociones y su coraje, rompió las tablas. Yo creo que las reventó para no reventar el pueblo. Bueno, yo entiendo a Moisés. Que en el desierto el Señor hubo provisión para ellos de maná, que sean tan mal agradecidos como tú y yo somos tan mal agradecidos en este tiempo, y no me diga que no. Lo sacan de 400 años de esclavitud y llega y Jehová lo saca con brazos fuertes y querían mirar para Egipto. ¿En serio? Pero ¿sabe qué? Eso no es Israel, eso somos nosotros. Yo no sé si usted, pero esa soy yo. ¿Usted sabe por qué? Porque esta carne siempre quiere hacer lo que le da la gana. Y cuando no está sujeta al Espíritu de Dios, por más que yo diga que yo quiero cambiar, que X, mire, yo no puedo sola. Porque yo haría como Moisés, reventar las tablas. ¿Cómo diría que este pastor Alejandra fuerte? Es la verdad. Así que Dios no cambió de parecer. La promesa no perdió vigencia, sino que la incredulidad retrasó el proceso, retrasó el disfrute de aquello que Dios había preparado para ellos. Nuestra incredulidad, nuestra desobediencia, nuestra falta
que lamentablemente no entró a la tierra, la vio de lejos. Adoramos a Jesús, aleluya. Esta distancia físicamente era corta. Sin embargo, la distancia espiritual era tan larga que le costó 40 años. Tú y yo podemos estar mucho tiempo alrededor de la promesa que Dios nos ha hecho. Sin embargo, no significa que hagamos posesión de ella. ¿Sabe por qué? Porque no hemos respondido a esos llamados con fe y tampoco con la obediencia que Él nos pidió. 40 años después, donde toda aquella generación murió en el desierto. Así que de los que eran adultos, de aquellos espías, los hijos entraron a la promesa, ¿sabes? De los 12, 2 entraron, porque aquellos 2 vieron lo que Dios dijo que vieron, reconocieron. Mire, Josué Caleb dijo, sí, hay gigantes, sí, hay ciudades fortificadas, pero el Dios que está con nosotros es más fuerte que todo eso. No fue que Josué y Caleb le ocultaron información a este pueblo que no estuvo allí. Ellos le dieron el pan, vino. Esto es lo que hay. Ahora, esto es lo que hay, pero esto no es impedimento porque el que está con nosotros es más grande que eso. Además, ya Dios había prometido. Dios dijo, yo le doy. Ya se las había dado. Mira, los llamó, esto de ahí, y el pueblo solo quedó Josué y Caleb de los que habían reconocido la tierra, porque Moisés también había muerto. Pero la promesa de Dios no murió, porque Josué murió. Perdón, porque Moisés murió. La incredulidad de una generación no anuló. La incredulidad de una generación no anulará el pacto que ya Dios hizo. Aleluya. Aún pasando el tiempo y esos años largos de espera, Dios no se olvidó de lo que le prometió a ese pueblo. Cuando Dios promete, el tiempo no lo detiene, el fracaso del hombre no le sorprende y la muerte de un líder no cambia su propósito. ¿Qué va a pasar? ¿Que tú y yo nos vamos a equivocar? Claro que sí. Pero eso no va a anular la promesa de Dios en tu vida y en mi vida, siempre y cuando nosotros vayamos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que no es con mi fuerza, es por su espíritu, reconociendo que yo le entrego mis debilidades, reconociendo que yo le entrego mi desobediencia, que yo le entrego mi infidelidad, todo lo que me separa de Dios. Aleluya. La fidelidad de Dios no termina cuando una etapa termina. Josué del 1 al 5, ¿verdad? Que ya lo leímos. Hasta este momento hemos hablado del desierto y hemos hablado de los espías. Hemos hablado del fracaso de una generación, pero ahora el Espíritu Santo cambia todo este enfoque completamente. ¿Ya sabe por qué? Porque el fin no es que miremos el fracaso de este mundo. Solo queremos mirar la fidelidad de Dios. Porque al final nunca se ha tratado de Moisés, de Abraham, de Josué, de Isaías, bendito Jesús. Sino siempre se ha tratado del Dios que promete y cumple. Dice Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Así que usted puede pensar, tomarse unos segundos en pensar en esta escena, porque Moisés fue
a Moisés lo conocen como el libertador, pero a Josué lo conocen como el conquistador. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando caminaba Moisés, Josué iba detrás. Moisés fue su mentor, donde él vio milagros y por dentro, donde él fue testigo de su relación de Moisés con Jehová. Y ahora está en un proceso de luto, gente. Su líder se murió, donde Jehová le está hablando y le está confrontando y le está exigiendo. Ahora él tiene que continuar con el plan que ya Dios estableció con esa promesa. A ti y a mí no ha pasado. Queriendo y sin querer, sabiéndolo y sin saber, donde tenemos que continuar aquello que otro dejó. Había muerto el hombre que enfrentó al faraón. Había muerto el hombre que extendió la vara sobre el mar rojo. Había muerto el hombre que recibió la ley en el Sinaí. Había muerto el hombre que guiaba al pueblo desde hacía 40 años. Humanamente hablando, ¿verdad? Esto parecía que se había terminado. ¿Puede usted pensar qué usted hubiera hecho? Le pasó a Pedro cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y a lo mejor Pedro diría, ¿y ahora qué va a pasar? Donde Pedro, ante el dolor de haber traicionado a su maestro, de saber que ya no estaba porque lo habían matado, decidió regresar a su vieja manera de vivir. No se trata de pecado. Él volvió a ser pecador. Él se fue otra vez a tirar las redes. Cuando Jesús le había dicho antes de irse, caeré, ¿verdad? Pescador de hombre. Así que podemos imaginarnos a qué volvió Josué. Si estábamos caminando y ahora se murió, ¿y qué pasó con la tierra prometida? Hágase esa pregunta. Porque yo no sé usted, yo me lo voy a preguntar. Porque el hecho de que nos hagamos preguntas no quiere decir que estamos faltándole a Dios. Lo que sucede es que hacernos preguntas nos va a llevar a una reflexión, nos va a llevar a un confrontamiento con nosotros mismos. Aquí no se registra, no pasó en que Dios le preguntó, Josué, se murió Moisés y ahora qué hacemos. Eso no está. Eso Dios nunca lo va a preguntar. Porque Dios no improvisa. Ya el plan está trazado desde la fundación del mundo. Porque cuando Adán y Eva pecaron, eso no quiere decir guess what, y ahora estos muchachos se fueron, se escogotaron. Ahora tengo que ver qué hago. No. Se escogotaron. Es más, desde que estaba todo intacto, donde creó aquel ángel tan precioso, Lucifer, se reveló. Eso le sorprendió, ¿no? Sabía que eso iba a pasar. ¿Y por qué no le impidió? Dios no crea marionetas ni robots. Eso no fue lo que creó Dios. Dios ha creado seres pensantes. Nosotros somos seres pensantes que tenemos la libertad de decidir esto lo quiero, esto no lo quiero. Por lo cual no podemos echarle culpa a nadie. Porque quien decidimos fuimos nosotros. Mire qué bien. A pesar de nuestras malas decisiones, Dios no pierde el control de su obra. ¿Quién es su obra? Usted y yo. Dios no dice cuando nosotros nos equivocamos. Dios no dijo cuando este pueblo se equivocó, se terminó mi plan, se terminó mi obra. ¿No?
La palabra del Señor, ¿verdad? Y vemos aquí en esta porción bíblica que dijo ahora, mientras el pueblo de Israel veía un final, había un nuevo comienzo. Dios veía esa que ya le había entregado a este pueblo. Mientras uno lloraba la pérdida de Moisés, Dios estaba levantando un líder, porque cuando una etapa termina, la fidelidad de Dios continúa. Quizás alguien, ¿verdad? Quizás uno de nosotros hoy está por terminar una etapa o ya terminó una etapa. Puede ser algún trabajo, puede ser algún proyecto, está terminando o terminó una temporada difícil, ha perdido un ser querido. Pero quiero que recordemos que en cada uno de nuestros tiempos, en cada una de nuestras etapas, Dios siempre está, estuvo y está. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Nuestra confianza no debe estar en los hombres. Nuestra confianza, ¿verdad?, siempre debe estar en Dios. Dios siempre llama a alguien para continuar lo que Él comenzó. Siempre va a haber alguien que continúe lo que ya Dios comenzó. Le dijo Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. La palabra levántate en hebreo es kum. No significa solamente ponerse de pie, significa comenzar una nueva etapa, asumir una responsabilidad y responder al llamado de Dios. Dios nunca le dijo a Josué, conviértete en otro Moisés. Por eso, gente, tenga cuidado. Es bueno, es de inspiración admirar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Pero tú y yo no nos podemos comparar con esa persona. ¿Usted sabe por qué? Porque esa persona viene de un llamado distinto al tuyo, aunque los dos tengan el mismo llamado. Ambos venimos de diferentes trasfondos. Ambos nos encontramos en diferentes posiciones delante del Señor. No porque uno sea menos ni otro sea más, sino porque este trato es de Dios contigo y conmigo de manera individual. Amén, aleluya. ¿Sabe una cosa? Dios no hace copia. Aún los gemelos, sus huellas dactilares son diferentes. Y siempre, haga el experimento que haya gemelos, siempre hay algo que los distingue en su físico. Así que dice, usted me ha escuchado, si ha tenido personas, ¿verdad?, amigos gemelos. Yo tenía 2 amigas gemelas en la escuela. Me decía, ¿cómo tú las distingues? Yo decía, yo no sé. Fulana tiene la cara más alargada, la otra tiene la cara más redonda, y esta tiene tal cosa, y esta tiene la otra. Eran idénticas. Pero a través de la convivencia y la relación con ella, yo pude identificar las cosas que las diferenciaban. Moisés tuvo una misión, pero Josué tenía otra. Ambos fueron necesarios, ambos fueron usados por Dios, pero ninguno reemplazó al otro. Por eso que ese dicho, yo no estoy capacitado para llenar los zapatos del pastor. No, la primera es que los zapatos del pastor son de hombre y los míos son tacos. Bendito Jesús, aleluya. Pero tampoco puedo usar los tacos de Dorcas, porque mi size es más grande que el de Dorcas. ¿Qué le quiero decir eso? Usted ni yo va a llenar los zapatos ni de sus pastores, ni de sus líderes, ni de sus padres. Usted va a caminar con los zapatos que Dios le puso a usted. Aleluya. Esos son los necesarios.
cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el apresto del Evangelio. No dice ahí, cuán hermosos son los pies de los que llevan los zapatos de estos David feos. No dice ahí, cuán hermosos son los pies de los que llevan los zapatos del pastor Adrián, de la pastora Dorcas. No. Tus zapatos, mis zapatos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Aquí nadie reemplazó ni no hubo reemplazo del uno del otro. Simplemente ocuparon el lugar que Dios le asignó en la historia. Tú y yo hemos sido diseñados, asignados para un propósito con una misión. Muchas veces perdemos el tiempo en compararnos con otras personas. Y no se nos puede olvidar que no serviremos como ellos, no seremos como ellos, porque cada uno de nosotros es diferente. Dios no te llamó ni me llamó a ser como el otro. Dios me llamó y te llamó a ser como Él dijo que éramos. Aleluya, santo Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros somos hechura de Él. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que nuestra responsabilidad es simplemente responder a su llamado. Mire, cada promesa requiere el paso de la obediencia. Dios continúa diciéndole a Josué, pasa este Jordán. Dios no le pidió primero conquistar a Jericó. Le pidió cruzar el Jordán. Usted sabe por una cosa, porque lo primero que en nosotros Dios tiene que conquistar, si nosotros se lo permitimos, es nuestro corazón, para que nosotros seamos personas obedientes. Vemos que el Jordán aquí representa una limitación, una frontera para Josué entre el desierto y la promesa. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar en el instituto, que en el primer año Dorcas era una de las profesoras, ¿verdad? La directora de rama, y ella siempre nos decía, usted está en primer año, está pompeado, cuando llegue a segundo año se va a sentir en la nada, porque está en el medio, no ve el principio pero tampoco ve el final. Así se encontraba Josué y este pueblo, bendito Jesús. Era el límite. Aquí había un límite. Esto era una temporada donde se estaba terminando una y era necesario que Josué se levantara para comenzar la nueva temporada en Dios. Tú y yo pues, en este momento podemos estar frente al Jordán. Tu Jordán tiene nombre. Mi Jordán tiene nombre. Ahora bien, ¿nos vamos a quedar mirando al Jordán? Moisés estuvo frente al Mar Rojo. Y yo me imagino, bueno, usted ha visto las películas, pero yo me imagino, ajá, levanta la vara ahí. Yo no sé si Moisés, yo creo que Moisés y yo nos parecemos mucho, pero se va a preguntar y a decirle, yo soy esto y lo otro, lo que no se supone, lo que yo no era, ¿verdad? Ni lo que yo soy, porque Dios sabe. Y con esta vara que yo voy a hacer, si esto no es lo suficiente ancho para yo detener el agua, piénsalo. Porque muchas veces nosotros decimos y nos preguntamos el por qué. Y hay ocasiones que no vamos a tener respuesta cuando Dios hace cosas que para ti y para mí no tienen sentido. Pero mire, dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí
cualquier momento de que la palabra que te fue dada sea la espada que tú levantes, sea la vara que tú levantes, sea la palabra la que esté de frente a ese orden que tú estás viviendo. La fe no solamente demuestra que tú crees, la fe también demuestra que tú obedeces. Porque en muchas ocasiones tú y yo vamos a tener, yo diría que en todo tiempo, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. Porque a lo mejor Josué pensaría, eso soy yo, ¿está bien? Y aquí no hay un atajo para cruzar este volcán, ¿verdad? A lo mejor Moisés también, ¿cierto o no? Dios ya había dado lo que Israel todavía no había poseído. Dios ya te dio lo que todavía tú no tienes en tu mano. Versículo 3 dice, yo os he entregado toda la tierra. Dios no dijo, yo le entregaré. Dios dijo, yo les entregué. Estas personas todavía no habían cruzado, todavía no habían llegado a la tierra prometida. Todavía, ¿verdad? No habían peleado la verdadera batalla que era cuando llegaron a la tierra, bendito Jesús. Pero ya Dios había prometido y lo que Él cumple. Tenemos que tener la certeza de que se va a cumplir en nuestras vidas. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es Pablo hablando y estaba dirigiéndose, ¿verdad? Haciendo referencia a este pueblo de algo que Jehová le habló a Abraham. Nuestra seguridad no puede depender y descansar en lo que vemos. Porque si eso pasa, nos vamos a paralizar. Nuestra promesa debe descansar en lo que Dios ya dijo. Siguió diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí este pueblo la mayor promesa no era alcanzar, llegar a Canaán. La mayor promesa era, y fue, y sigue siendo, que independientemente de las situaciones, la presencia de Jehová está con nosotros. Gracias a Dios, aleluya. La expresión de no te dejaré ni te desampararé proviene del verbo asá, que significa abandonar o dejar completamente. Aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo te recogerá Jehová. Él nunca nos abandonará. Dice Deuteronomio 31:6, nunca nos abandonará. Solo dice, lo declaró Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio 31:6. También Hebreos nos dice en el 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Así que una y otra vez, en diferentes tiempos, en diferentes temporadas, en diferentes situaciones, Dios siempre le trajo a memoria lo que ya le había prometido al pueblo. La conquista, como vimos, ¿verdad? Aquí no sé si Josué no podía tener su confianza en la experiencia que tenía en la guerra, su capacidad militar. No estaba tampoco en su liderazgo. Su confianza estaba en la presencia de ese Dios fiel, donde él había visto y donde estaba viendo que él estaba con ellos. Entonces, si Dios prometió su presencia, si Dios prometió su fidelidad, si Dios prometió cumplir su pacto, ¿cómo entonces responde un hombre, una mujer, cuando Dios está con él? Y lo vemos en Josué 1:9.
esfuérzate y será lindo. Antes de que Dios cambie las circunstancias a nuestros ojos y nosotros podamos ver, tiene que ser transformado nuestro corazón. Tiene que haber transformación en nuestra mente. A eso nos lleva la palabra del Señor. Dios no le había hablado a ellos de ciudades, no le había hablado de murallas, ni de estrategias militares. Él lo que había hecho, ¿verdad?, era que iba a estar con ellos todos los días. Porque Dios sabe que las victorias más importantes tuya y mía no son en lo que tengamos al final. Piense, cuando usted y yo hemos estado delante de una prueba o hemos luchado por algún sueño, ¿verdad que le compartimos a las personas nuestro trayecto? Hoy yo estoy aquí, pero ¿sabes? Gracias a Dios, Dios me permitió hacer tal cosa. Hoy yo estoy aquí, pero mira, el Señor me sanó de tal cosa. Sí identificamos lo que hizo Dios, pero en el transcurso de esa travesía de nuestros desiertos, nosotros no, ese resultado no es el mismo que comenzó. Bendito Jesús. No podemos olvidar que Dios fortalece a quien llama. Él quiere transformar, ¿verdad?, nuestro interior, nuestro corazón. Vemos en Josué 1, y aunque no lo terminamos de leer, usted va a ver que al final, nuevamente, Jehová le dice, esfuérzate y sé valiente. Estaba llamando a un hombre común para una misión extraordinaria. Tú y yo somos personas comunes, con una misión extraordinaria, con un propósito maravilloso, porque tú y yo podemos servir, tenemos el privilegio de servir ante la mesa del Rey. La palabra esfuérzate es hazak, fortalecerse, afirmarse, mantenerse firme, cobrar fuerzas. Por eso es que tú y yo no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, porque hoy estamos bien pompeados. Ahorita pasó algo y esas fuerzas menguaron, ese ánimo decayó. Permanece firme en Dios para cumplir la misión que te ha confiado, porque tu fortaleza nunca puede ser ni depender de la autosuficiencia. Siempre esa fortaleza depende de la presencia de Dios. Y David entendió esta verdad. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. La fortaleza no consiste en pensar que podemos solos. Tú y yo siempre vamos a necesitar de alguien. Tú y yo indudablemente siempre vamos a necesitar de la presencia de Dios. Dios llama a una fe que actúe. Sé valiente. En hebreo, amás. Esto describe una persona firme, resuelta y decidida. No significa ausencia de miedo. Significa avanzar en obediencia aun cuando el miedo intenta detenerlo. Y vemos, ¿verdad?, cómo hay una conexión hermosa aquí donde se narró, ¿verdad?, en Números 13 eventos. Usted lo puede buscar más adelante, pero hay una palabra que dice Moisés. Él envió a reconocer los espías, pero en Números 13:20 dijo esforzados. Así que es lo primero, la primera, es la misma idea que tuvo, ¿verdad?, este pueblo para fortalecerse, reconocer, ¿verdad?, que eso era algo que ellos tenían. Bendito Jesús. Por eso es que es tan diferente reconocer y conquistar.
Los 12 espías reconocieron la tierra, solo 2 entraron en ella. Porque reconocer una promesa no garantiza que la estás viviendo. La promesa requiere una respuesta de fe, y la fe siempre produce obediencia. Nuestra primera conquista ocurre en el corazón. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que Dios va a hacer las cosas como nosotros pensamos. Y aquí vemos como este pueblo fue una parte a reconocer y ellos vieron los gigantes que había. Así que ellos lo que probablemente pensaron es que Jehová iba a aniquilar todo eso, que le iba a dejar, oye, la tierra limpiecita. Pero hay cosas que te tocan a ti y a mí hacer, que Dios no las puede hacer. Dios nos entregó un libre albedrío. Así que aquellas cosas que tenemos que entregar, porque las hemos colocado en la posición de Dios, las tienes que dejar tú, las tienes que sacar tú, las tengo que sacar yo. Porque en esos momentos que Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, esforzado, eso te toca a ti y a mí, porque ya Él nos dio una palabra. Señores, que esta es la situación, es que eso Él lo sabe, pero ya Él te lo prometió, Él te lo entregó. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. No lo que tú crees, no lo que yo creo, no lo que otros dicen, conforme a lo que dijo Dios. Josué, su primera batalla no fue Jericó. Era encontrar, ¿verdad?, primeramente reconocer que no se podía apartar de la palabra del Señor. Antes de conquistar esa ciudad, Dios quería conquistar el corazón de este líder. Que él se diera cuenta que ya no era Moisés, era él. La misión era para él. Algo que debemos reconocer, que un corazón gobernado por la palabra siempre caminará en obediencia. Jesús dijo en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y tú y yo muchas veces vamos a tener que decir, yo no quiero hacer esto me duele, yo no quiero porque hizo tal cosa, yo no quiero porque yo lo que quiero es que pague. Muchas cosas no, pero ¿sabe qué? Es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Es mejor ser obediente a Él, porque el que se humilla, Dios le ensalza. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Qué bueno cuando escuchamos, esa persona sabe mucho de Dios porque cita la palabra. No es cuánta Biblia te sepa, es cuánta vivas. Hubo un evangelista que cuando se convirtió solamente un versículo se aprendió. ¿Cómo es el cruz? Esto es de la cruz. Y lo estaban buscando para matarlo. Y lo único que él sabía, pero que tenía la certeza que era la palabra de Dios, empezó a citar la palabra y ese hombre fue librado de la muerte. No es lo que te sepa, es lo que te sepa. Eso que te sabes, ¿lo vives? Eso que te sabes, ¿lo crees? Así que el versículo 8 dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios es orden. Dios es orden. Y estaba la tierra desordenada y vacía. Antes de que hubiera gente en la tierra, Dios ordenó los cielos, la agua, el mar, el mar, la noche, el día. Así que el orden es hablar la palabra, meditar en ella
Y la palabra meditar en hebreo significa agat, que esto es repetir y reflexionar continuamente. Eso nos llama la palabra del Señor. No hay que vaciar la mente. Observa, escudriña de qué tú estás llenando tu mente. ¿Quién es que está a tu lado hablando? ¿De qué es lo que tus ojos se están llenando? Porque todas estas cosas hacen que la palabra del Señor sea desarraigada de tu mente, de tu corazón y de tu espíritu. Porque las malas conversaciones corrompen, bendito Jesús. Santo Jesús, aleluya. Así que después que escuchamos la palabra del Señor, la tenemos que obedecer. Mire, yo recuerdo cuando con la pastora Dorcan dijo que este mes íbamos a estar trabajando ciertos temas y iba a asignar los temas a cada líder. Esta, ¿verdad? Obviamente ella nos dijo una información, pero no se suscribía a lo que ella nos dio, claro está, al tema, ¿verdad? Pero el propósito era poder continuar a llevar la iglesia, como ha dicho el Señor, tiempo de expansión. Y mi tema, mi asignación era el número 5. Pero ella fue el primero que dijo. Y cuando empezó a mencionar y hablar, yo empecé a reírme. Y ella me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Y a reír, yo, está bien, sigue. Porque ella empezó a leer. Y cuando leyó, después entonces asignó. Tan pronto Dorcan Cruz empezó a hablar sobre ese tema X, yo sabía y supe en mi espíritu que esa era la predicación que me iba a tocar a mí. Y como usted y yo sabemos, yo comencé en un nuevo trabajo. Esa asignación de la pastora llegó como una semana después que yo había comenzado en el trabajo. Y le tengo que hablar a usted sinceramente porque estoy delante en el altar del Señor. La pastora me envió la información, pero yo nunca, hasta cierto momento, en ese momento yo no busqué la porción bíblica. Ya para la gloria del Señor llevo un mes y medio en el trabajo. Y han sido semanas muy fuertes. Han sido semanas en lo que yo le tengo que confesar y decir a usted, donde he tenido mucho miedo. Recuerdo en un momento dado que mi esposo me testea. Y cuando me testea, lo que yo le contesto, al poco rato, cuando él estaba en la sala de espera para que le hicieran un estudio para ver si lo operaban o no lo operaban. Dice que aquel versículo estaba de manera exponencial en la pared. Y como estaba en inglés, él lo retrató, lo tradujo y era, no temas. Isaías 54:10. Cuando veo lo que me envía, yo mismo digo, Señor, la pregunta que aquí lloré, estaba en el escritorio, me voy al baño y le dije gracias, porque verdaderamente eso era lo que necesitaba. Otro día me envía un mensaje, yo le contesto, él no me dice nada. Cuando llegamos a la casa me dice, Greta, cuando te envié el mensaje que no sabes qué, ¿qué pasó? Que me puse a buscar así random y encontré un versículo que no sabes cuál es. Y yo le digo, esfuérzate y sé valiente. Y me dijo, no temas. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Al final de lo que estaba leyendo, decía, esfuérzate no ser y sé valiente. Todas estas semanas el Señor ha estado trabajando
conmigo. Y cada vez que ha habido debilidad en mí, ha sido la palabra que me ha sostenido. Parte del probatorio de donde yo estoy trabajando es un training y un examen. Cuando me dieron el examen, que se supone que era viernes, me dan el examen jueves a 15 minutos de que se terminara el training. Eran las 11:45. Iglesia, cuando tomo el examen, me escribe la instructora que desafortunadamente no había pasado el examen. El examen se pasaba con 85, yo saqué 79. Así que solamente me acordaba de Dr. Cruz, porque decía, deja que Samari se acomode. Y parece que esa mezcla de sentimientos, de frustración, está mi supervisora. Yo le dije, fulana, no pasa el examen, sin introducción ninguna, hermano, así. Y ella me dijo, ¿el examen? Pues si el examen no se supone que era mañana, se supone. ¿Y cuánto sacaste? 79. ¿Y con cuánto se supone que la pasara? Con 85. Yo, pues. Y ella me dice, pues no lo pasaste por mucha, no lo pasaste por mucho. Pero usted sabe que durante todas estas semanas ha sido una prueba donde el Señor me dijo en un momento dado, esa es la tierra que fluye leche y miel. Antes de pisar el lugar. Durante estos días que he tenido que transitar por ese desierto, y usted va a decir, pastor, ¿y por qué? Mire, usted sabe una cosa, yo llevo muchos años que estaba fuera de lo que era el field. Si quiere que le diga cuánto tiempo llevaba fuera del field médico, llevaba casi 16 años. Eso es lo uno. Lo dos, desde que estoy fuera de lo que es, ¿verdad? El ámbito laboral de aquí, anglosajón, desde el 2021. Así que yo he tenido que trabajar con diferentes gigantes, con diferentes murmuraciones que el enemigo ha querido traer a mi vida para desanimarme. Pero como Dios es tan bueno, en el transcurso de que han pasado los días, Dios me ha mostrado cuáles son esos gigantes. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que se supone que en un momento dado alguien dijo, mira, ella empezó después que tú y ya le dieron el clearance. El clearance quiere decir que son 90 días, pero depende del desempeño de la persona. Dan el clearance antes, lo pueden dar antes. Eso yo no lo sabía. Así que podemos darnos cuenta, yo me di cuenta, porque nosotros cuando no escudriñamos, la falta de información nos puede llevar a tomar conclusiones que no son las correctas. Pero usted sabe una cosa, que esa dama que empezó 2 semanas, un mes antes que yo, justamente un mes antes que yo, ese día que ella fue la segunda parte del día, de mediodía abajo, quien la estaba ayudando era yo. Y yo misma me cogí y dije, Dios, pero si ella lleva más tiempo y yo la estoy ayudando. Tanto así que cuando yo me doy cuenta, yo tuve que ir a una de las médicas asistas, porque ella me quedó mirando y abrazarla. Y yo dije, oh my God, yo la estoy ayudando a ella. Una persona nacida y criada aquí. Así que usted sabe lo que estoy diciendo. No estoy la manera de ayudarla es poderla dirigir a que haga el trabajo y comunicarme. El pasado martes yo no vine a la iglesia porque el lunes, muy temprano de mañana, la supervisora de la oficina recibe la noticia que viene supervisión de los Big Boss. Mi
supervisora estaba en crisis. Porque ella no entendía por qué de ahora para ahora dijeron que iban para la oficina. Y yo la miro y le digo, no te preocupes, todo va a salir bien. Yo voy a orar. Y vas a ver que todo va a salir bien. Y él me decía, sí, ora. Usted es testigo que yo pedí oración por la oficina, por esa visita. Por la tarde a las 4:20 me dice, Samari, ¿qué pasó? Te van a dar el examen. ¿Cuándo? Miércoles. A las 11 de la mañana. Y yo le dije, ella se puso la mano en la cabeza y le dije, ¿por qué te pones la mano en la cabeza? Es que ahí es mucho, ¿por qué tanta cosa hoy? Yo, tranquila. Esa es parte de mi proceso, de Llevaba días sin saber que me tocaba el examen y le dije al Señor, así le oré. Salomón te pidió sabiduría para gobernar un pueblo. Yo te pido sabiduría para poderme desempeñar en mi trabajo. Yo te pido sabiduría para poder articular el inglés. Yo te pido sabiduría para poderlo entender. Miércoles por la mañana le oré al Señor y le dije, ya he hecho lo que está en mis manos. Ya no sé qué más hacer. Ahora es en tu nombre, Señor. Mire, gente, a las 10:59, eso fue como que viendo que se cambia del 59 a 11, abrió la cámara de la instructora. Déjeme decirle, los exámenes de las reválidas, para certificaciones, para licencia, eso no lo hace un humano. Amén, pastora. Amén. Eso lo hace una computadora. Y yo le tengo que decir que yo sé que me tocó uno de los exámenes más difíciles en la segunda ocasión. No empieza eso. 3 veces se apagó la cámara y la instructora 3 veces me interrumpió. Hago el examen. Yo vi el resultado. Y ya yo estaba en crisis porque dentro estaba en crisis. Estaba en crisis. Porque cuando me doy cuenta, cuando esas primeras 2 veces que ella está interrumpiendo ahí, 4 preguntas que me están rompiendo la cabeza. Y una de sus intervenciones era, Samari, ayuda. Y yo, no es. Si me dijiste, yo en mi mente, me dijiste que me tomara el tiempo. Así que usted se puede imaginar la tensión. Pues la primera vez que se va al examen, que se va a la cámara, buscando la cámara, pierde el examen. Bueno, gente, imagínese usted la tensión que uno está, porque uno sabe que uno tiene que cumplir, que depende de muchas cosas. Cuento largo corto, cuando vuelve al examen que le encuentro, 2 preguntas que había contestado, las cambié. Nunca haga eso. Solo decimos todo el tiempo a los maestros, le escogiste, no la cambies. Guess what? La saqué mala. Así que dije, aquí me colgué. Porque cuando termina el examen, me dice, hey, espera el resultado. Me dice, no, yo te lo envío por Teams, o sea, por mensaje. Los minutos más largos de mi vida fueron esos. Hasta el punto que le tengo que decir que yo le escribí a la instructora. Dice que porque no me lo sé, se camina rápido. Le escribo y no me contesta. Y yo, Señor Jesús. No sé si había otra oportunidad de coger el examen, porque eso yo no lo quise preguntar. ¿Sabe por qué? Porque cada día tiene su propia afán. Y ya yo sabía que con lo que yo tenía era suficiente y yo necesitaba que estar enfocada. Yo no podía declarar una palabra de derrota ya, pues si no lo paso ahora, tengo otra chance. No, yo tenía que enfocarme en el aquí y en el ahora. Luego de los minutos o segundos que se tardó la dama, minutos en contestarme, congratulations and you pass. Aleluya. A Dios sea la gloria. Usted no sabe cómo yo era.
¿Sabe por qué? Porque solamente es por la gracia y la misericordia de Dios. Estuve como más de 15 minutos que no podía dejar de llorar y darle gracias a Dios. Mis supervisores estaban porque veía que pasaba el tiempo y Samari no bajaba. Hasta que finalmente pude bajar. Y cuando Dalí me ve, me dice, Samari, ¿qué te pasa? Porque estaba roja. Y le dije, no me pasa nada, que está llorando. Y llorando, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo, no, estoy bien. Hacer el examen. Solamente por la misericordia de Dios. No, ¿sabe por qué? Porque yo no quiero ser sabia en mi propia opinión. Yo reconozco y sé que ahí yo estoy porque Dios quiso. Porque en esa entrevista yo fui muy clara en decir que en este momento mi debilidad era el que no estaba tan fluyente en el inglés. Pero le dije a la supervisora, siendo mi debilidad mi fortaleza, porque ahí yo no me voy a quedar. ¿Qué le quiero decir a ustedes con todo esto? Que yo tuve que conquistar los gigantes de esa tierra al nivel iglesia. Que este viernes la Lin me dice, Samari, la semana que viene entra a las 7:30 para conocer el proceso, porque yo soy la secretaria full time, yo soy la secretaria full time principal ahí, y hay un muchacho que es part time. Y me dice, te voy a hacer la evaluación y yo te voy a dar el clientes. Yo no voy a esperar a los 90 días. Así que esas cosas las hacemos. Dice la palabra del Señor que el que siembra con lágrimas se hará con regocijo, con gozo. Así que, iglesia, luego de contarle mi testimonio, quiero agradecerle el que haya orado por mí. Una vez más, Dios hace señal que Él está conmigo como poderoso gigante. Pero solamente no está conmigo, también está contigo, bendito Jesús. Él es el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si observamos el recorrido que tuvo Josué en este mensaje, podemos ver desde Génesis, ¿verdad?, toda la palabra del Señor, aún hasta Apocalipsis. Esto no se trata de los hombres y mujeres que estuvieron allí. Esto no se trata de ti y de mí en este día. Esto se trata de la fidelidad de Dios. De que Él dijo que prometió y va a cumplir en tu vida. Bendito Jesús, aleluya. Poderoso eres Jesús. Así que esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy yo no quiero invitarte solamente a que seas valiente. Quiero invitarte a que confíes más en Dios. Cuando confiamos en el Señor, Él no nos defrauda. Cuando conocemos quién es Él, sabemos dónde ir. La obediencia, cuando conocemos quién es Dios, deja de ser una carga en nuestra vida. Y eso se convierte en una respuesta de amor y fe. Si no hay Jordán frente a nosotros, no podemos avanzar a la tierra prometida. Si hoy hay un gigante delante de ti, si hoy hay un Jordán delante de ti, no fijes tus ojos en el gigante ni tampoco en el río. Fíjalos en el Dios que nunca ha perdido una batalla. Y si hoy tú tienes temor, si hoy no tienes fuerza, si hoy te falta la fe, yo te invito a que te mantengas firme, como dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Así que esto no se trata de lo que vas a encontrarte. Hoy pasarás el Jordán. Hoy vencerás tu miedo,
Mañana vendrá otro, pero lo que tienes que estar seguro y con la certeza, bendito Jesús, que el que prometió estará contigo todos los días de tu vida. Que el que prometió, que ya te dio, ya te lo entregó. En que no dudes más, en que le entregues tu corazón y tu vida. Si hoy tú no conoces a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, hoy es el día. Si tú le has conocido y hoy te encuentras en una situación difícil, hoy es tu día. No te olvides que Dios cumple lo que promete. Bendito Jesús. Hasta aquí mi parte, con nosotros el Padre. Aleluya. Aleluya, den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, poderoso, aleluya. Mensaje, aleluya. El Dios que cumple lo que promete. Aleluya. Un tema poderoso. ¿Por qué es poderoso? Aleluya, porque dice una verdad. Es ciertamente muy cierto. Aleluya. Nosotros sabemos que Dios cumple lo que promete. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar, aleluya, para su gloria y su honra. Aleluya. Dios te llama a poseer lo que ya te prometió. ¿Qué Dios te prometió a ti? Cada uno de nosotros tenemos, aleluya, diferentes, aleluya, promesas de cosas que Dios ha hablado en nuestra vida constantemente, que se han revelado a través de su palabra, a través de siervos de Dios, aleluya, a través del diario vivir de la oración, aleluya. ¿Qué Dios te ha prometido? Porque el enemigo respira amenazas sobre ti, sobre las promesas de Dios. El enemigo siempre busca tratar, aleluya, de buscar la manera que nosotros busquemos, aleluya, otra respuesta que no sea Dios. El Dios que promete, que cumple lo que promete. Nosotros aquí estamos esta mañana en un tour. Yo la pastora Samani, que un tour es reconocer, y nosotros estamos aquí en un tour porque reconocemos la bancarrota espiritual sin Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no somos nadie, aleluya, pero ya Dios prometió. ¿Sabe qué me gusta a mí? Aleluya, del Señor, y siempre lo recalco, que cuando Adán y Eva pecaron, aleluya, antes de echarlo fuera del Edén, aleluya, Dios dio una promesa de Génesis 3:15, aleluya, esa promesa, ellos no se fueron del Edén sin una promesa, ellos no se fueron del Edén huérfanos, aleluya, porque Dios prometió, aleluya, que venía salvación a través de la simiente de la mujer. Aleluya, nosotros hemos reconocido, aleluya, la necesidad de Dios más que de otra cosa en nuestras vidas. Necesitamos conquistar, tomar posesión de la herencia que Dios ha prometido según tu pacto. Dios prometió para ti, para tu vida, para tu casa. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Tenemos que pararnos de frente al enemigo. Cuando el enemigo, aleluya, trata de meternos e intimidarnos, aleluya, tú no tienes parte ni suerte con mi familia. Aleluya, mi familia le pertenece a Dios. Aleluya, yo le pertenezco a Dios. Oh, te adoramos y te bendecimos. Qué lindo es, aleluya. Me impactó Josué 1:5, aleluya. Porque hay una promesa poderosa. Porque Dios te da un poder divino para la tarea. Dios te da un poder divino para la tarea que Dios te ha dado, aleluya. Cada uno de nosotros nos ha dado tareas diferentes. Y Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve, aleluya, con Moisés estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios no nos deja ni nos desampara. Aleluya, Dios es un Dios, aleluya, todopoderoso y cuidadoso, aleluya. Un Dios que promete y cumple. Un Dios que te dijo que había salvación para ti, aleluya, que todos los pecados que tú cometiste, aleluya, podían ser perdonados a través de Cristo Jesús. Amado hermano que estás a través de las redes sociales, aleluya, amado hermano aquí presente. El Dios que cumple lo que promete, Él cumplió, aleluya, a través de la cruz del Calvario. Pero Él prometió salvación en su Hijo amado Cristo Jesús. Y prometió, aleluya, que el pecado iba a ser, aleluya, castigado. El pecado no va a pasar impune, aleluya. El pecado no va a ser impune, aleluya, va a ser castigado, ya sea, aleluya, en Cristo o en ti. Como nosotros, aleluya, nos manifestamos esa promesa de que Dios, aleluya, cumple lo que promete. Y Dios está, aleluya, dándonos la oportunidad de escoger
en vida donde pasemos nuestra salvación. Amado hermano que estás a través de las redes sociales, Dios te está llamando y es a prisa. Dios te está diciendo, ven a mí. Yo tengo esa salvación que yo compré a precio de sangre, aleluya, no importa. Yo estoy contigo, aleluya, yo no te desamparo. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya, esfuérzate y sé valiente. Amado hermano que está a través de las redes sociales, aleluya, si necesitas a Cristo, solamente, aleluya, levanta tus ojos al cielo y di, yo necesito un Salvador, yo te necesito, Cristo. Yo necesito de ti, yo necesito de esa, aleluya, promesa que tú me dijiste, Padre Santo, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Yo necesito, aleluya, tener esa promesa en mi vida, por mí y por mi familia. Para aquellos que se alejaron del Señor, Dios te está llamando de vuelta a casa. Dios te está diciendo, ven a mí, aleluya, ven a mí, confía en mí. Oramos para cerrar el servicio a través de las redes sociales. Amadísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque es viva y eficaz, más cortante que una palabra de doble filo, Padre Santo. Te presentamos, Padre Santo, las redes sociales, Padre Santo, aquellos que están escuchando el mensaje, que seas tú soplando, Padre Santo, hoy yo valiente los éxitos a través de tu Espíritu Santo, para que pueda esta palabra ser asidero en lo más profundo de nuestros corazones, Padre Santo, para que sea revelada a ti, Padre Santo, para que podamos verte, Padre Santo, te lo pedimos todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima.